Compañeros, buenas tardes. En este momento quiero compartirles una herramienta que puede ser de utilidad para nuestras clases. Este software se llama Web Launch, es muy fácil de usarlo. Permite que en la parte de la pantalla nosotros podamos presentar diapositivas, que es lo que más podemos usar, diapositivas en esta parte de la pantalla, y en la parte inferior derecha, donde actualmente vamos a ver, en esta parte nos permite ver el video donde vamos a salir nosotros interactuando con las presentaciones que hagamos. Muy bien, sin más preámbulo quiero empezar. He usado esta clase, la he preparado para ejemplo. Esta diapositiva tiene un tema que va a ser bastante importante, pero lo que más va a verse aquí es el uso del programa Web Launch que les indicaba. Bien, veamos la lámina de la diapositiva. Las dictaduras en América Latina. Cuando hablamos de las dictaduras en América Latina, es importante que recordemos que el continente americano, dentro de su clasificación, vemos que varios países tienen la lengua española y uno de ellos la lengua portugués, que es Brasil, ¿cierto? Cuando hablamos de América Latina, estamos refiriéndonos al idioma al que se habla. Y se dice latina porque son idiomas que se desprenden de la raíz la raíz latín, ¿verdad? Entonces vemos que 20 países, de los cuales 19 hablan español y uno portugués, valga la redundancia, Brasil, de los cuales 14 experimentaron dictaduras en sus gobiernos. Entonces afiancemos un poco sobre qué es una dictadura. Una dictadura es someter de forma ilegal regímenes violentos, autoritarios, contrarios al constitucionalismo. Siempre, en la mayoría de los países, fueron los militares los que llevaron el golpe de Estado hacia los gobiernos de turno, en varios casos influenciados por los opositores a este gobierno. Es importante recordar que cada país tiene una forma de llevar o un régimen de llevar su gobierno, que es de forma democrático o de forma dictatorial. Mayormente los países promueven y proclaman que su gobierno es totalmente democrático, es decir, que el pueblo es considerado a las decisiones que se requiera para el beneficio de toda la sociedad en ese país. Es importante también recordar que en Estados Unidos se formó una escuela o se formó un plan llamado Plan Cóndor, en donde tenían como objetivo principal eliminar las ideas comunistas o socialistas traídas desde Occidente, específicamente desde Rusia, quien desde 1917 se levantó con una ola comunista en donde la violencia y la opresión al pueblo causó muchos estragos. Veamos a continuación una línea del tiempo donde los países que experimentaron las dictaduras tienen algo en común. Todas las dictaduras traen violencia y traen desastres, y muchas veces la libertad de expresión es aplastada por los dictadores que gobiernan en diferentes países. A continuación veamos en 1930 en República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo gobernó por 31 años en República Dominicana y podemos decir que encabeza las dictaduras en América Latina desde 1930. Luego, en 1945, Fulgencio Batista en Cuba gobierna de forma democrática, pero luego de un tiempo se hizo un dictador. Cuando acabó su periodo de presidente, se hizo de las fuerzas militares y derrocó al presidente de turno y se quedó con el poder. Luego, en 1959, Fidel Castro, el sucesor,
y el que llevó el golpe de Estado hacia Fulgencio Batista se hizo del poder en Cuba. Y es importante aquí que hagamos una pausa para enfatizar que, como decíamos al comienzo, las dictaduras fueron producto de muchas veces influenciados por las ideas comunistas y socialistas del occidente, en Europa o en Asia. Entonces, en 1961, Cuba decide independizarse, más que independizarse, romper sus lazos con Estados Unidos, y el presidente John F. Kennedy decide, mediante un decreto presidencial, hacer un bloqueo económico con Cuba, donde ya no hay ninguna relación con Cuba, no hay ninguna relación económica, no hay ninguna relación comercial. Es decir, Cuba se encuentra sin su principal aliado, que era Estados Unidos. Recordemos que Cuba está cerca a las costas de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la URSS decide enviar apoyo económico, apoyo militar a Cuba, que promovía una revolución en donde se levantaba el pueblo cubano mediante el liderato de Fidel Castro para quitarle las cargas y las opresiones que para ellos en esa época significaban que había sido causado por los empresarios o por los dueños de las industrias de dicho país. Avancemos. En 1950, Anastasio Somoza, en Nicaragua, forma un gobierno dictador, pero diferente a los anterior mencionados, porque él establece una dinastía dictatorial. Cuando hablamos de dinastía nos referimos a que los hijos de Somoza se hicieron del poder por 48 años. Impresionante. Se hicieron del poder y llevaron gobiernos y regímenes de opresión en Nicaragua. En 1953, Gustavo Rojas Pinillo no fue la excepción. Un militar en Colombia se quedó con el poder por cerca de 6 años. Luego, en 1954, Carlos Castillo Armas en Guatemala, él se mostró con una postura totalmente contradictoria al comunismo, rechazaba el comunismo y el socialismo, tuvo una idea apoyada a la ideología capitalista. Y aquí hago una pausa para explicar, cuando hablo de ideología, nos referimos a la forma de llevar su gobierno el presidente de turno de cada país. Existen dos posturas. La postura capitalista, que son conocidos como los gobiernos conservadores o de derecha, y la idea socialista, comunista, que son los de izquierda. Estas dos posturas siempre son las que enfrentan sus posiciones por conveniencia hacia a un pequeño grupo de personas. Siempre ha habido este roce o esta disputa de ideologías. Entonces, continuando con Carlos Castillo Armas, vemos que él se opuso totalmente al comunismo. Él era un presidente que, mediante la dictadura, tomaba decisiones en contra de la voluntad del pueblo. Y fue asesinado, impresionante, fue asesinado por uno de sus allegados. Luego, en 1964, Humberto Branco, en Brasil, vemos que él también llevó por cerca de 12 años un gobierno dictador, pero no tuvo muchas cosas, no hizo muchas cosas relevantes de las cuales podamos mencionar. En 1976, Aparicio Méndez en Uruguay, cerca de 13 años se quedó en el poder, y vemos que también Uruguay fue víctima de un gobierno dictador. 1973, recordado por muchos familiares nuestros que vivieron esa época, no en Chile, pero sí a través de las noticias, de los medios de prensa se escuchaba de la gran opresión y la gran mortandad que hubo producto de las decisiones y opresiones de parte de Augusto Pinochet en Chile. Entregó el poder en 1990. Fue quien derrocó al presidente Salvador Allende en 1973. Luego, en 1976, Hugo Banzer, en Bolivia, se hace del poder también otro militar que llevó la violencia y el caos en Bolivia. 1991, cae el muro de Berlín.
Es importante recordar que en 1917, cuando se forma la URSS, liderada por Vladimir Lenin, hubieron muchos países que se asociaron a la URSS y formaron la Unión de República Socialista, formando una línea de soldados llamados los soviets. Vemos nosotros que en este año, en esta época, países como Lituania, como Bielorrusia, como Estonia, como Letonia, deciden separarse y la URSS se descompone, y el golpe más fuerte fue cuando cae el muro de Berlín, cuando el bloqueo comunista fue derribado de una vez por todas. Y vemos nosotros que Cuba, que fue uno de los países que mayor beneficio tuvo de la URSS, ya pierde su principal apoyo de la URSS. Pero recordemos que decíamos anteriormente que el presidente Joseph Stalin sostenía en lo económico y en lo militar también a gran parte del ejército cubano y del pueblo cubano. No podemos pasar por alto a nuestro país, quien también fue víctima, ha sido víctima de los gobiernos dictadores. Y vamos a mencionar en este caso a Guillermo Rodríguez Lara, quien en 1972 se quedó con el poder de manera dictatorial. Vemos que 4 años más tarde el triunvirato se forma, donde la Junta de Militar derrocan a Guillermo Rodríguez Lara y se hacen con el poder por cerca de 3 años. Fue la última vez donde se vio una dictadura abierta en nuestro país. Se unían las 3 fuerzas, la fuerza de la policía, la fuerza de los militares y las otras fuerzas armadas que formaron el triunvirato y llevaron las dictaduras en nuestro país. Como conclusión, los gobiernos bajo dictadura no han demostrado un respeto a los derechos humanos y en varios casos asesinando y violentando la opinión del pueblo. Un Estado totalitario es una amenaza a la democracia, dando un panorama a una dictadura silenciosa que su fin será caos e injusticia. El denominador común en todas las dictaduras mencionadas es que siempre se hicieron golpes de Estado y detrás de una dictadura siempre ha venido un camino hacia el comunismo o un camino hacia la destrucción de los derechos humanos. Quiero mencionar en pocos minutos, en pocos segundos, que cuando nos referimos al comunismo es a la idea marxista implementada por el filósofo Karl Marx. Muchas gracias.